Entonces, el día de hoy queremos hablar un poco de lo que es salud, recordar en realidad estos conceptos que ya ustedes los han ido viendo a lo largo de su carrera, qué es salud mental, hacer un recuento rápido sobre lo que es la salud mental comunitaria, cómo surgió, dónde surgió, cuál es la situación en nuestro país de la salud mental, hablar de un tema importante que es la violencia familiar, la violencia contra la mujer, cómo está nuestra salud mental comunitaria, qué es promoción de la salud mental y algunas normas legales que es importante que ustedes sepan, porque recuerden que cuando nosotros queremos lograr cambios, tiene que haber una sostenibilidad dada por una legislación que desde el Estado garantice el cumplimiento irrestricto de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Entonces, vamos a compartir los videos en un momento. Hola, disculpa por no llegar anoche. Lo siento. He estado hace tiempo con ganas de decirte algo. Últimamente estoy lidiando con mis problemas de salud mental. I think if there was no stigma around mental health, I'd be more open about what I'm going through on the inside. And I don't know, maybe I'd find that other people in my life are actually going through the same thing. Há alguns anos, comecei a contar para outras pessoas sobre minha ansiedade. E isso me ajudou a descobrir ótimas formas de como lidar com ela. Soy muy sociable. Creo que si hablara sobre mis problemas de la salud mental, simplemente no lo creerían. Por eso no hablo de ello. Me preocupa que si la gente se enterara de mi salud mental, pensarán que soy débil. Por eso me aislé. Pero creo que voy a cambiar esto. Voy a ponerles otro video, un momentito, y de ahí vamos a compartir qué les impresiona de los videos. A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien, Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. aunque realmente lo intento. Me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacerte cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro, Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. Quien de repente a través del micrófono o escribiendo en el chat me puede hacer algún comentario de lo que opina de los videos, qué entendemos de repente por salud mental, qué mensaje les ha transmitido estos dos videos cortitos. A ver, los escucho. De
repente tienen problemas con su micrófono, podemos escribirlo. Recuerden que ustedes van a hacer su sedún, en su sedún van a ver muchos casos de personas que van a acudir a ustedes con algún salud mental. Entonces es importante que primero nosotros sepamos qué es salud mental. Entonces no sé si alguien quiere compartir o de repente algún mensaje del video o qué entendemos por salud mental. Doctora, en mi Dime, caso, Carolina. algo que me llamó la atención del video fue justamente de que las personas mencionan de que sienten, aún se mantiene esa idea incluso, de que sienten que si piden ayuda en cuanto a su salud mental, la gente va a pensar que es débil, entonces la gente se aísla y hay muchos prejuicios todavía, ¿no? Eso es algo que se debe destacar del video y que también sucede hasta ahora en la actualidad. Gracias, Carolina. Así es cierto, ¿no? Todavía tenemos, si bien es cierto, hemos ido mejorando, todavía hay mucho estigma en la salud mental, ¿no? Estigma entendida como este conjunto de creencias erróneas y negativas sobre una determinada característica. Entonces, sí, es común escuchar a veces que el que llora es porque soy débil, el que tengo un problema de salud mental es porque soy débil, porque no puedo afrontar mis problemas. Y obviamente eso va a retrasar mi diagnóstico. Ustedes ya han hecho una clase sobre lo que es la historia natural de la enfermedad, sobre la prevención. Entonces, ¿cómo puedo pedir que alguien de repente vaya a hacerse un tamizaje de depresión si tengo vergüenza? ¿Qué va a pensar la gente? No, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Al psiquiatra menos, no estoy loco. Entonces son ideas erradas que retrasan el diagnóstico y obviamente retrasan un tratamiento oportuno, originando riesgo no solamente a nivel de salud mental, sino a nivel de salud física, que es lo que vamos a ver más adelante en un video que les voy a mostrar algo que probablemente ustedes ya saben, que es las consecuencias neurobiológicas, porque ahora hay mucho tema de la investigación en neurociencias y qué es lo que sucede a nivel neurobiológico en aquellas personas que son víctimas de violencia desde niños. Andrea nos escribe en el chat que es importante hablar más del tema para visibilizarlo. Es más complejo y difícil en el contexto de carreras de salud en general. Pareciera que hubiera más estigma. Sí, es un poco extraño, ¿no? Nosotros, que somos personal de salud, deberíamos no tener tantos estigmas, ¿no? Pero hay lo que se llama el estigma diagnóstico, ¿no? A veces llegan a la emergencia, los que de repente ya están rotando en otros, de repente en otros cursos o han rotado en los otros cursos de otros años y han rotado en consultorio o en emergencia, se ve mucho que llega un paciente y de repente ya lo conocen al paciente porque de repente han rotado y el paciente ha llegado por un cuadro de ansiedad. Inmediatamente se piensa de que, ya, o sea, viene por dolor de pecho, viene por sensación de falta de aire, inmediatamente asumimos erróneamente que todo es por un tema de salud mental. O sea, nos olvidamos de los protocolos que tenemos que tener, de nuestra ética médica, que tenemos que ver a los pacientes a todos por igual. No cumplimos el protocolo y simplemente pensamos que todos los síntomas son por un tema de salud mental. Entonces nosotros mismos, en vez de ir contra el estigma, promovemos más el estigma, ¿no? Por lo tanto, como dice Andrea, tendremos que hablar más del tema, visibilizarlo y entender que es un problema real, que aunque no sea una herida, una fractura, duele y duele mucho y discapacita. Por lo tanto, es importante que comencemos a trabajar primero en nuestra salud mental, ¿no? Preguntándonos qué tanto estamos haciendo por nuestra salud mental. ¿Alguna idea adicional que entendemos entonces por salud mental? ¿Qué creen ustedes, ya médicos, qué es la salud mental? ¿Quién me puede dar su opinión? ¿O la pedimos voluntariamente? A ver, ¿quién quiere hablar? Yo sé que la hora quizás no es muy adecuada, de repente algunos de ustedes todavía no han almorzado, pero la intención es que intercambiemos opiniones. A ver, para no tener que llamar, alguien que quiera hacer un comentario.
Andrea está escribiendo en el chat y dice que salud mental es sentirse bien y cómodamente con nuestros pensamientos, ideas, alejando la negatividad o dialogando de forma eficaz con uno mismo. Sí, muy cierto, es parte del concepto de salud mental. Yo siempre lo resumo como que salud mental es sentirse bien conmigo mismo y con los demás. Obviamente es estar en un estado de bienestar emocional y ese estado de bienestar emocional no significa no tener problemas, sino es la capacidad de afrontar los problemas sacando lo positivo, que se llama resiliencia. ¿No? Es la capacidad de afrontar los problemas, las dificultades y salir con aprendizajes. Valerie nos menciona que la salud mental es clave para el bienestar integral y muchas veces se deja en segundo plano, es cierto. No le damos la importancia que amerita y es clave para el bienestar integral. Los que van a ser cardiólogos, los que van a ser endocrinólogos, ya hay estudios, ¿no? Donde, por ejemplo, los estados crónicos de hiperglicemia generan riesgo de desarrollo de depresión y viceversa. El estado de ánimo también se ha visto que genera estados, por ejemplo, un cuadro de ansiedad. Va a haber una alteración de mi eje hipotálamo hipófisis adrenal, por lo tanto va a haber mi cortisol que va a estar elevado crónicamente y eso va a repercutir en mi estado físico. Entonces, si nosotros no entendemos y le damos la debida importancia a la salud mental, pues siempre vamos a tener una visión un poco tubular y parcializada y no vamos a ser el médico que deberíamos ser con nuestro paciente, que es un médico integral. Gracias por sus participaciones. Ahora voy a compartir. Más adelante voy a pasar ese video que les he mencionado sobre lo que es la violencia. Dice el video. Está acá. Está. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Gracias. Ya está. Entonces, hemos visto estos dos videos que nos han ayudado un poco a entrar a este tema tan importante que es la salud mental y que realmente en una clase comprimir es muy, muy, muy difícil, así que nos hemos quedado con algunos conceptos que hemos querido que ustedes como médicos se lleven. La salud, ustedes recuerdan este concepto ampliamente conocidos por ustedes de la OMS en la década del 40, en la cual se dice que la salud es el estado de completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Obviamente esta conceptualización ha ido siendo redefinida y rediseñada porque ya no podemos hablar de blanco y negro, sino que hay una escala de grises en este estado de salud y enfermedad y ahora se habla de funcionalidad. Entonces, si hablamos de salud mental, la misma Organización Mundial de la Salud en el 2001 nos menciona que es el estado de bienestar en el cual cada uno de nosotros vamos a ir conociéndonos y reconociendo nuestras capacidades. Es como que yo hago mi propio FODA, mis fortalezas. Yo no le digo debilidades, sino digo mis áreas por mejorar. Entonces somos conscientes de nuestras capacidades que nos van a permitir poder afrontar los desafíos, las tensiones que se presentan en el día a día. ¿Quién no tiene alguna preocupación? Algunos más que otras. Pero al saber lidiar con estos desafíos, yo voy a poder seguir trabajando de una manera productiva y fructífera y esto va a ayudar a que mi comunidad mejore. Y en el año 2004, la misma Organización Mundial de la Salud hace un añadido en cuanto a esta definición y se habla de que este estado dinámico de bienestar debe ser en todos los contextos de mi vida. Es decir, yo tengo bienestar en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, y que obviamente esto se va a expresar en mi forma de pensar, en mi forma de actuar y sobre todo en la interacción con las otras personas. Para tener algunos datos estadísticos, según la Organización Mundial de la Salud, imagínense, una de cada 4 personas sufrirá algún problema de salud mental. Y en el Perú, 2 de cada 10 están en riesgo de padecer algún trastorno de salud mental. Y si hablamos de la población infantil y adolescentes, 3 de cada 10 niños y adolescentes están en riesgo de tener un problema de salud mental.
Si hablamos del impacto económico, también hay un gran impacto económico, porque hay la pérdida de cerca de 1 billón, no millón, sino billón de dólares por problemas de salud mental. Entonces, realmente las consecuencias de un trastorno de salud mental es a todo nivel, individual, familiar, comunitario, económico, social. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Avanzando un poco en la agenda, vamos a ver cómo empieza esta idea de la salud mental comunitaria. En realidad, probablemente empieza mucho más de la década del 50, pero se ha sistematizado en cuanto a que la Organización Mundial de la Salud en 1953 da este gran paso de este cambio de paradigma de una atención psiquiátrica a este modelo de salud mental comunitaria, que donde nosotros procuremos servicios esenciales en el cual haya un nuevo enfoque de promoción de la salud mental, de prevención de la enfermedad. Y ahí entra este concepto conocido por ustedes, que se dio en la Declaración de Almata, en la cual la atención primaria como estrategia esencial de abordaje de los determinantes de la salud también viene a constituir una estrategia importante para esta reforma de la salud mental. Entonces aquí un personaje importante para nosotros dentro de este modelo de salud mental comunitaria es Hodgman. Hodgman habla de este modelo tripartita, en el cual las tres ideas claves son este paso de este modelo hospitalario a un modelo territorial. No es lo mismo un paciente con un problema de salud mental que esté hospitalizado 2, 3, 4 meses, aislado de su familia, de su entorno, a un paciente que se va a ir recuperando en un entorno de su familia, de personas conocidas. El segundo punto es que ya no es solamente el psiquiatra que decide todo, sino que la mejoría de un paciente va a ser el resultado de un trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario. Y el tercer punto importante es este pase de ya no enfocarnos en la persona enferma, en la enfermedad, sino de esta persona que tiene un problema de salud mental, pero que está inserto en una familia y en una comunidad. Lo que vemos a nivel de la historia, algunos datos importantes, es por ejemplo este movimiento de psiquiatría comunitaria en Estados Unidos, en 1963, en el gobierno de Kennedy, que se dio un gran impulso a la creación de los centros mentales comunitarios. O sea, imagínense desde qué época ya habían centros mentales comunitarios en Estados Unidos y acá recién tenemos desde el año 2015. O sea, casi 60 años nos ha costado a nosotros comenzar este tema de la reforma en salud mental. Y este proceso, este programa de higiene mental, liderado por un psiquiatra, Meyer, pero no solamente por un psiquiatra, sino también en coordinación y trabajo con un paciente suyo, un paciente que promovió también la importancia de la recuperación en la comunidad. En Europa también se han ido dando modelos, en Italia, en España, donde lo que se quería era la desinstitucionalización del tema de salud mental. A nivel de Latinoamérica, también se ha visto los avances a lo largo de países como Brasil, Colombia, Argentina, Brasil en los cuales se da mucha importancia al tema de la comunidad, de la formación de promotores, de vigilantes de nuestra comunidad. Entonces aquí también mencionamos a Bebet y Friedman en 1991, que puntualiza algunos puntos importantes para el desarrollo de esta salud mental comunitaria. Nos hablaba de la continuidad de cuidados. De repente son conceptos que ustedes pueden relacionar a lo que ya han ido viendo, ¿no? Atención primaria, cuáles son los elementos de la atención primaria, cuáles son los principios de la atención integral. Ahí vemos la continuidad de cuidados. O sea, no es que yo dejo a mi paciente, refiero a mi paciente, sino que al paciente lo sigo a lo largo de su ciclo de vida en sus entornos. Trabajar en la prevención, incluso trabajar, como ustedes bien saben, en el periodo prepatogénico, eso es lo mejor. O tratar de que el diagnóstico sea lo más precozmente posible, porque no es lo mismo que yo detecte una joven adolescente con un cuadro de depresión leve a que yo recién lo detecte cuando la paciente está hospitalizada por una ingesta de pastillas, por un intento suicida. Este concepto de gestión territorial. Nosotros vamos a tener una jurisdicción que va a tener una sectorización y que me va a permitir conocer mi comunidad y de acuerdo a eso hacer enfoque de acuerdo a las necesidades de mi territorio, también en salud mental.
lo que ya les mencioné, la desinstitucionalización de la salud mental. Es decir, los hospitales ahora son para corta instancia, es el último recurso. Lo que queremos es que el paciente se recupere en su comunidad. Como ya lo mencioné antes, la recuperación de un paciente va a ser el resultado de este trabajo concertado y coordinado con la asistenta social, con el psicólogo, con el nutricionista, con actores sociales también de mi comunidad. Este concepto de atención primaria y participación comunitaria, que es un elemento que también ustedes lo han hablado cuando se ha mencionado la importancia de la atención primaria y la salud. Y así como ustedes han ido viendo en sus clases, por ejemplo, la Declaración de Alma Ata, que es un hito importante para la conceptualización de la atención primaria y la salud. La Carta de Ottawa es un hito importante para esta conceptualización de promoción de la salud, pues en el tema de salud mental tenemos a la Declaración de Caracas en 1990, que es un hito importante para este nuevo paradigma de este modelo de la salud mental comunitaria con un enfoque de atención primaria a la salud. ¿Y cuáles son los 6 puntos importantes de esta declaración de Caracas? Es la reestructuración, es decir, yo tengo que hacer una reforma en mi salud mental enfocada en la atención primaria, permitiendo la promoción de modelos centrados en mi comunidad dentro de mis redes sociales. El segundo punto es que el hospital psiquiátrico obviamente ya resulta un obstáculo porque aísla al paciente y va a generar mayor discapacidad. Luego, nuestros recursos, nuestros cuidados deben de pretender la permanencia del enfermo en su medio comunitario. O sea, yo debo tratar por todos los medios que mi paciente no sea hospitalizado. Para eso también los países deben dar las leyes y las legislaciones que aseguren el respeto de los derechos de los pacientes con problemas de salud mental. El personal de salud, por lo tanto, debe estar capacitado para el desarrollo de este modelo de la salud mental comunitaria y la organización debe comprometerse a desarrollar programas que promuevan esta reestructuración y esta defensa irrestricta de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Entonces, esos son los puntos claves de esta declaración de Alma-Ata en 1990. También, bueno, acá vamos a ver algunos puntos importantes. Tenemos en Brasil los principios de Brasilia, porque obviamente en esa época, como respuesta a la problemática social, a la inequidad, también hubo una reunión de diferentes países en los cuales se generó este compromiso de trabajar en bien de la salud mental. La OMS en el año 2008, y sería bueno que ustedes lo bajen del internet, o voy a ver si se lo envío al delegado, o de repente ya muchos lo tienen. Eso es algo que ustedes lo van a tener que usar en su CERU. Es el MHGAP. Hagan de cuenta que eso está las siglas en inglés. Se dio con la finalidad de reducir las brechas, reducir la inequidad en salud mental. Entonces, este es un programa de capacitación. El MHGAP es como un manual donde hay los flujos en las zonas donde no hay personal en salud, donde no hay en salud mental, donde no hay psicólogos, donde no hay psiquiatras, entonces personal de salud que debe ser capacitado para que pueda intervenir y atender a un paciente con un problema de salud mental hasta que es derivado a un centro de salud mental comunitario. Entonces es algo que, como repito, ustedes lo van a ver en su CERUM. Yo en mi CERUM no voy a ser referenciólogo, no voy a hacer la referencia y me olvido del paciente. Si es un paciente que está con ideación suicida, ustedes, al ser médicos generales, tienen la competencia de iniciar un tratamiento farmacológico hasta que sea visto por un especialista. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo es el flujo, cómo es el tratamiento, y este MHGAP, que es, como repito, como un manual, nos facilita y nos ayuda mucho. Luego tenemos este plan de acción sobre salud mental que se dio entre el 2010 y 2019, fomentado por la Organización Panamericana de la Salud. También en Panamá, en el 2010, se da esta Conferencia Regional de Salud Mental. Entonces, a lo largo de estos años estamos viendo todos los esfuerzos que se han generado a nivel mundial para promover la reforma en salud mental, ¿no? Fortaleciendo este modelo de atención comunitaria, de protección de los derechos de los usuarios de servicios de salud mental. Acá tenemos algunos artículos de cómo también ha ido nuestra evolución histórica en esta conceptualización de salud mental comunitaria. Otro concepto que a veces se habla es el de psiquiatría comunitaria,
Entonces se han dado muchos esfuerzos antes de darse ya la Ley de Salud Mental, que es del 2019. Vemos que en la década del 60 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya realizaba programas de seguimiento de pacientes con problemas de salud mental mediante visitas domiciliarias. En la década del 70 se dio este programa de psiquiatría comunitaria, sobre todo en los conos norte y cono sur. Tenemos también en 1982 este programa de salud mental comunitaria como una unidad de seguimiento de casos promovido por el Hospital Valdizán. En el Perú, ¿cómo se ha dado la salud mental comunitaria? Primero, porque nosotros éramos parte del organigrama de salud mental, pero no como un ente aparte como lo somos ahora, ¿no? Entonces vemos que en el 2004 se da la aprobación de los lineamientos para la acción en salud mental y se da pues el inicio ya de la estrategia sanitaria de salud mental, cultura de paz. En 2006 se implementa este Plan Nacional de Salud Mental. Y un hito también importante para nosotros es la ley 29889, que es la ley en la que se modifica el artículo 11 de la ley 26842 del 2002, en la cual se garantizaban los derechos de las personas con problemas de salud mental, y su reglamento salió en el 2015. Y es un hecho importante, ¿por qué? Porque a través de esta modificatoria y este reglamento es que se inicia la creación de los centros de salud mentales comunitarios. Es decir, el acercar los servicios de salud mental a la comunidad. Ya no es como antes en los cuales teníamos que acceder de manera eh, muy difícil a los hospitales, que solamente tenemos dos, tres grandes hospitales psiquiátricos, sino lo que queremos es acercar esos servicios hacia la comunidad. Por eso es que yo, como me presenté al comienzo, trabajo en un centro materno-infantil. Entonces, formo parte del primer nivel de atención, ¿no? Trabajamos esta implementación de este modelo. En el 2013 también se da un gran avance, porque recordemos que antes del 2013 no había cobertura por el seguro, es decir, que las personas tenían que pagar los altos costos de los medicamentos. Pero en el 2013 el SIS, el Seguro Integral de Salud, va a aprobar el que se cubra económicamente las atenciones psiquiátricas y obviamente esto ayuda en la accesibilidad económica, porque una gran parte de nuestra población que tiene más riesgo de problemas de salud mental es la población de bajos recursos. Si ustedes han tenido su clase de determinantes sociales, evidentemente la pobreza es un determinante importante para el desarrollo de problemas de salud mental. Se ha visto que incluso el desempleo o el trabajo informal, teniendo en cuenta que en nuestro país el trabajo informal está entre el 60 a 70%, sumado a la pobreza y la inestabilidad, problemas de vivienda, generan hasta un riesgo de 2 veces más que una persona que no tiene esas condiciones en el tema de desarrollar problemas de salud mental. Entre el 2018 y 2021, el Plan Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental Comunitario y finalmente nuestra ley madre, que es la Ley 30.947, que es la Ley de Salud Mental 2019, que vamos a hablar rapidito al final, y su reglamento en el 2020. Luego tenemos, acá está el reglamento 2020, el Plan Nacional, el Plan de Salud Mental 2020-2021 en el contexto del COVID. Y luego tenemos este Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, donde obviamente cada vez se ve la importancia de fomentar este modelo de la salud mental comunitaria. Estadísticamente, ¿cómo hemos ido en cuanto a la problemática de salud mental? Entonces, en estos gráficos podemos ver, este es del 2003-2012, cómo ha sido la prevalencia, ¿no? Por ejemplo, de un episodio depresivo en las distintas regiones de nuestro país. Al igual que en el gráfico 3 podemos ver la prevalencia anual, ¿no? Y podemos ver en el cuanto a un trastorno de salud mental, en el gráfico 3 vemos, por ejemplo, la zona de Ayacucho, ¿no? Que tiene una mayor prevalencia. Y esto le estoy trayendo, igual el enlace también está dentro de la clase, y acá podemos ver en cuanto a la morbilidad de problemas psicosociales en salud mental. Aquí podemos ver del año 2024, perdón. Entonces acá vemos que han sido atendidos 1.863.674 casos. Ahí vemos los casos atendidos según la categoría del establecimiento.
vemos que obviamente los 1-3, que es el primer nivel de atención, son los que atienden la mayor cantidad de casos. Ahí hay personal de psicología. Los 1-4, como el establecimiento en el que yo trabajo, está en segundo lugar, porque recuerden que en nuestro sistema sanitario, que tenemos 3 niveles, la puerta de entrada es el primer nivel. La mayor cantidad de establecimientos es el primer nivel, que debe ser como el filtro, como el triaje. Entonces ahí debemos de atender la capa simple, debemos resolver los casos. En el 2025 tenemos un total de 1.763.537 casos, y en lo que va del 2026, pero ese es hasta, el corte ha sido, o sea, es desde el primer mes, ¿no? En el primer mes del año vamos 92.000 casos, entonces se prevé que probablemente sea más que en los otros años. Esto es un gráfico a raíz del tema del COVID. Entonces vamos a ver ahí el Perú con un 49.3% en cuanto a afectación de depresión y ansiedad. Entonces vemos que el Perú es uno de los países cuyas cifras son más altas de población afectada por problemas de salud mental en la época de COVID. En estos gráficos también podemos ver, por ejemplo, en el gráfico 1, cuál es la carga de enfermedad por trastorno de salud mental dependiendo del curso de vida, ¿no? En la niñez vamos a ver un aumento en los trastornos generalizados del desarrollo. En la edad joven, adulto, lo que es trastornos de ansiedad, depresión. Y dentro de las ciudades con mayor prevalencia anual de un problema de salud mental, nosotros podemos visualizar ahí, por ejemplo, Puerto Maldonado, con un 25.4%. Entonces, en el Perú se estima que aproximadamente 5 millones de personas padecen de algún tipo de problema de salud mental que requiere de una intervención profesional. Entonces, estos datos que les estoy trayendo, chicos, es para entender la importancia de que aunque nuestra atención sea corta, porque el Estado nos dice cuánto debe durar una atención en un primer nivel de atención, tenemos que tener esa experticia para que nosotros podamos valorar a nuestro paciente, no solamente por el motivo de la consulta, sino explorar esta área de salud mental y emocional que puede estar influyendo en la causa por la cual acude a nuestra consulta médica. Acá vemos que según el ENDES, que es la encuesta nacional de hogares del 2021, la violencia familiar representó un 54.9%. En el ENDES del 2022 vamos a ver que el 20.7% de mayores de 12 años, es decir, adolescentes, padecen algún problema de salud mental. Según el ENDES 2022, un 32.3% entre 15 a 29 años, es decir, parte de la adolescencia y juventud, presentan algún problema de salud mental. Los casos atendidos por problemas de salud mental por el MINSA han aumentado exponencialmente a raíz de la pandemia en un 20%. ¿Por qué es importante? Nuevamente recalco, porque los trastornos de salud mental impactan negativamente en mi calidad de vida, en mi capacidad funcional, en mi productividad, en la integración social, en la independencia de las personas. Si estamos viendo ahí que hay una alta prevalencia en población joven adulta, que es la población económicamente activa, entonces si vemos un paciente joven adulto con depresión y no recibe tratamiento, pues esto va a impactar en su rendimiento, en su productividad, en su empresa, en su trabajo, y a la larga es una cadena porque esto va a repercutir también en la productividad de esa empresa. Acá podemos ver que según el estado de morbilidad, estudio de morbilidad llevado a cabo en el 2019, por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, los trastornos mentales y del comportamiento son la segunda causa de enfermedad. Entonces, si bien es cierto, ustedes ya tendrán este concepto de que ya no es una pirámide poblacional, ¿no? Nosotros hemos ido pasando a una transición demográfica, donde la expectativa de vida es mayor, donde hay mayor población adulta mayor. También tenemos una transición epidemiológica, donde las causas infecciosas siguen en los primeros lugares, pero cada vez están aumentados los casos de enfermedades crónicas, daños no transmisibles y también problemas de salud mental. Entonces ahí vemos este gráfico 2.15 del año 2022, cómo es el porcentaje de la población con problemas de salud mental que recibió atención. Por ejemplo, en el Callao hay un 20% que no ha recibido atención en problemas de salud mental. Y vemos, por ejemplo, en Loreto,
solamente recibió atención un 10%, es decir, un 90% de de personas con problemas de salud mental en Loreto no recibió atención. Si hablamos en un promedio, vamos a ver que al nivel del Perú, solo cerca del 30%, porque es el 27,6% de personas recibieron atención, es decir, casi 70%, un poco más del 70% no recibieron atención personas con problemas de salud mental en nuestro país. Ese es en el año 2022. Eso ha ido mejorando porque se han creado más centros de salud mental, pero todavía es insuficiente el número. Como ya lo había mencionado, a raíz del COVID ha habido un incremento de casos de depresión. Entre el 2020 y 2021 ha habido un aumento en un 12%. Al 2023 también ha habido un aumento en el número de pacientes atendidos en cuanto a casos de depresión. Las atenciones por maltrato en niños y adolescentes también ha aumentado en un 15-21% y vemos a un 30% de nuestros niños y adolescentes en riesgo. El Instituto Nacional de Salud Mental en un estudio que realizó determinó que a raíz de la pandemia se presentó en la población estudiada un 52% con estrés moderado severo y el 54% de esta población estudiada en 1823 presentaron problemas en el sueño. 2 de cada 10 personas con algún trastorno de salud mental, eso ya se fue mencionado, y el 80% sin recibir atención. Y de la depresión vemos que el 35% de casos de depresión no es una depresión leve, sino es una depresión moderada severa, es decir, que ya presenta un riesgo suicida u otros síntomas más complicados. Acá vamos a ver cómo ha ido la progresión en la atención. Durante el año 2024 se registraron 14,736 casos nuevos de trastornos mentales leves, moderados y graves, superando los 9,826 reportados en el 2023. Acá podemos ver, ¿no? Los casos es desde el año pasado. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo ha sido la tendencia de los casos desde el año 2016 a lo que se evalúa el 2025. Entonces vamos a ver cómo ha ido aumentando los casos. En el gráfico de la derecha podemos ver por regiones qué regiones han tenido episodios depresivos moderados y graves. Ahí vemos la selva, ¿no? Lima también, en el norte. Acá tenemos cómo es el número de casos por departamentos en cuanto a los episodios depresivos moderados y graves. Obviamente más es en Lima, en segundo lugar está Junín, seguido por Cusco, seguido por Junín en tercer lugar. Acá lo vemos dividido por sexo, en cuanto al episodio depresivo moderado y grave. Vemos, por ejemplo, en el adulto mayor es más a nivel de varones que mujeres. En cambio, la población joven adulta es más jóvenes que varones. En general, vamos a ver que el episodio depresivo moderado y grave es más frecuente en las mujeres, 77,36% frente a un 22,64% de varones. Estos son datos estadísticos sobre el suicidio, que es importante. Cada 40 segundos una persona intenta suicidarse en alguna parte del mundo, ¿no? No solamente en nuestro país. Entonces, imagínense desde que hemos empezado la clase cuántas personas lo han intentado en alguna parte del mundo. Entonces se estima que 730,000 personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Más de 1 de cada 10 muertes en el 2019 fue resultado de un suicidio. La tasa mundial de suicidios es más del doble entre hombres y mujeres, ¿no? Se ha visto que las mujeres tienen más ideación, pero quienes consuman el hecho es más en varones. Más de la mitad de todas las muertes por suicidio ocurren antes de los 50 años. Se produce en todas las regiones del mundo, pero es más frecuente en los países de ingresos bajos, por lo que ya mencioné en un momento antes, en el tema de que los determinantes como la pobreza, problemas de trabajo, la informalidad van a repercutir negativamente en aumentar el riesgo para problemas de salud mental.
Acá tenemos algunos datos también estadísticos, ¿no? El 71.5% de los casos de intento de suicidio en el Perú es de entre personas de entre 15 y 34 años, es decir, parte de la adolescencia, juventud y parte de la adultez. Ahí vemos, por ejemplo, el SINADEF, que es el Sistema de Información de Defunciones. En enero de 2025 registró 74 casos de suicidio en el país. Si hablamos del año 2024, la cifra ascendió en todo el año de 735 casos. Y quien lideraba los casos de suicidio no era Lima, era Arequipa, con 119, seguido por Lima con 115 casos, luego el Cusco con 70 casos y luego Puno con 59 casos. ¿Por qué es importante las estadísticas? Porque las estadísticas nos permiten toma de decisiones. Ahí también vemos, lo que hemos visto es el tema de muerte por suicidio. Lo que vamos a ver ahí es el reporte de las autolesiones. En enero del año pasado se reportaron 445 casos de lesiones autoinfligidas y en el 2024 la cifra ascendió en 6.910. Primariamente, más se han dado casos en las mujeres. Y en la estadística del SINADEF del año 2025, pero de enero a septiembre, se registraron 541 casos de suicidio, según el SINADEF, como repito, y que obviamente hasta diciembre superó la tasa registrada en el año 2024 de 735 casos. Ahí está un poco nuevamente lo que ya se le mencionó. Si hablamos de los casos de suicidio en los primeros 5 meses, pero en los últimos 3 años. Entonces ahí vemos un gráfico de barras de cómo ha ido la evolución. Entonces vamos a ver de que en el año 2025 ha habido más casos que en relación, en cuanto a los años 2023 y 2024. Ahí vemos también la tendencia anual de casos de suicidio entre el 2016 a 2025, cómo se ve más en varones que en mujeres, dependiendo del grupo etario, ¿no? En adulto mayor, por ejemplo. Y en general, la proporción de casos de intento de suicidio, vemos 70% mujeres frente a un 30% masculinos, eso según las estadísticas del 2025. Entonces, se da una comisión de la OPS para elaborar recomendaciones que permitan mejorar nuestra salud mental. Entonces ahí se habla de que debemos elevar la salud mental y que esto debe ser como una política nacional y supranacional, es decir, de todas las naciones. Que la salud mental se debe integrar en todas las políticas públicas, que se debe aumentar el financiamiento, que eso se ha dado y que se está dando, aunque todavía necesitamos mejorar más, que se debe garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental y eso se está dando con la legislación, que se debe promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida. Eso vamos a ver cómo pueden ustedes en su SERUN recomendar algunas actividades por curso de vida para promover la salud mental, que debemos mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario. Se debe fortalecer las estrategias de prevención de suicidio. Se debe adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental, abordar el tema del racismo, de la discriminación racial como determinantes de la salud mental, y también se debe hacer mucha investigación. Se debe hacer muchos estudios que permitan toma de decisiones, que permitan elaborar programas que generen un impacto positivo y de mejora en los problemas de salud mental. Entonces aquí este es un dato del 2021, si bien es cierto, como repito, eso ha mejorado, pero al 2021 vemos que había una gran brecha en cuanto a recurso humano. Por ejemplo, de psiquiatras, había 1.182 psiquiatras, pero era 2.9, o sea, casi 3 por cada 100.000 habitantes, frente a lo que había en otros países, ¿no? Por ejemplo, por cada 100.000 habitantes en Argentina cuenta con 223 psicólogos, frente a lo que hay acá en nuestro país, ¿no? Que es que solamente hay 10. O sea, 10 para 100.000, frente en Argentina hay 223 para 100.000. En Australia hay 103, en Costa Rica 142. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros. Voy a compartirles este video que es sobre lo que les mencioné, porque vamos a hablar de un tema muy sensible, complejo,
que debe ser abordado multidisciplinariamente sobre lo que es la violencia. Entonces, para que ustedes recuerden cuáles son las consecuencias, los efectos del trauma en nuestro sistema cerebral. Entonces, El cerebro es como una plasticina y es a través de las experiencias que se va moldeando, aprendiendo. El problema está cuando una vivencia lo marca de manera negativa, hasta el punto de dejar marcas. A esto lo llamamos trauma. Cuando ocurre un evento traumático, el recuerdo no queda bien guardado en el cerebro. Se le llama como que el recuerdo queda congelado, ¿ya? Entonces después cualquier situación del presente que se vaya a asociar a ese recuerdo te produce las mismas reacciones como si te estuviera pasando el evento traumático ahí. Instancias que cambian dramáticamente nuestra actividad cerebral, como una emoción fuerte o un trauma, en general tiende a afectar tres estructuras principalmente en el cerebro. La amígdala, asociada a las emociones, el hipocampo, que tiene que ver con procesos de memoria, y la corteza prefrontal, que tiene que ver con funciones y decisión ejecutiva. Por eso que la gente que sufre trauma tiene deterioro en estas áreas, en memoria, en el manejo de emociones y en la toma de decisiones. Las experiencias traumáticas activan el sistema de alarma cerebral conocido como lucha, escape o bloqueo. Si bien es un mecanismo que tenemos naturalmente y está diseñado para hacernos sobrevivir ante una situación crítica, cuando se mantiene puede dejar secuelas. El estrés es una respuesta adecuada del cuerpo cuando hay una amenaza inmediata que es real o irreal, y el cuerpo responde a esa amenaza. El problema está cuando se percibe que esta amenaza se continúa mucho en el tiempo y esta respuesta aumentada de nuestro cerebro y cuerpo se mantiene. Y eso produce un deterioro de largo plazo. Entonces, si bien las respuestas al estrés son adecuadas y buenas en un corto plazo, el problema es esta mantención o estrés crónico en la cual se ve enfrentada un organismo o una persona. Y el impacto que puede generar también depende de la etapa de vida en que ocurra. Los traumas que se pueden producir a edad temprana evocan un cambio muy grande de actividad, y dado que en esa etapa de la vida el cerebro es muy susceptible a cambios físicos, los traumas pueden impactar de manera muy profunda. Un adulto demuestra una menor plasticidad y por lo tanto un poco más resiliente a estos traumas, aunque pueden ocurrir igual, y además tiene un manejo social y un manejo cognitivo que le permite enfrentar con herramientas diferentes a lo que le ocurriría a alguien bastante joven. El ciclo vital es una especie de acumulación de procesos. Cuando tus trayectorias empiezan con un trauma, empiezan a generar respuestas sobreadaptativas al ambiente, respuestas de estrés al ambiente, que eso tiene un impacto a largo plazo, 10, 20, 30, 40 años después. Aún así, el cuerpo siempre va a tender a la sanación. Si yo me hago una herida, el cuerpo se va a encargar de sanarla y se va a encargar de que cicatrice y que finalmente ni se vea la herida. Lo mismo pasa con el cerebro y en el fondo eso es lo que se trabaja con el MDR. Traer el recuerdo al presente de una manera menos intensa, de forma que pueda resignificar las sensaciones. Ese es el objetivo de la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o más conocida como MDR. Conectar pasado y futuro a través del presente. Se ha descubierto que trayendo este recuerdo a la memoria a corto plazo junto con el movimiento ocular hace que el paciente se contacte con distintas cosas de ese recuerdo, no con el recuerdo entero en sí, porque puede ser muy abrumador. Entonces hace que se conecte con la imagen, con la emoción, con la sensación, y luego de eso, por medio del movimiento ocular, este recuerdo se reinicia un poco y se guarda en lugares del cerebro de una manera más adaptativa y deja de provocar los sentimientos intensos que provocaba en un principio. Baja el nivel de perturbación. Un problema fuerte con estos traumas es que una forma muy psicológicamente defensiva es bloquearlo. Entonces poder reconectarse de un estado seguro ayuda a olvidar, ayuda a resignificar, ¿no? Desde psicodélicos hasta terapia de focalización de atención, ¿no es cierto? O terapia cognitiva, son herramientas que te pueden ayudar a resignificar el evento traumático.
Son diferentes las técnicas que pueden ayudar a trabajar un episodio traumático en una persona. Al final, consiste en resignificar las vivencias, de manera de poder sanar nuestro cerebro y emociones. Voy a compartirles otro video. Un grupo de neurocientíficos de las universidades de Fukui en Japón y la Universidad de Emory en Estados Unidos publicaron una investigación en la revista Translational Psychiatry, en la cual demostraron que el maltrato infantil puede generar importantes alteraciones en los genes responsables de la estructuración biológica de la oxitocina en el cerebro humano. La investigación define como maltrato infantil el abuso físico y sexual, así como el abandono y negligencia por parte de los padres. El estudio establece, a través de diversos análisis de ADN, que los niños con antecedentes de maltrato tienden a desarrollar importantes alteraciones en los genes responsables del funcionamiento adecuado de la oxitocina en el cerebro. La oxitocina es una hormona y un neuromodulador del sistema nervioso, asociada a procesos fisiológicos como el apetito sexual, la lactancia y las contracciones uterinas. Por otro lado, es un neuromodulador asociado al proceso de vinculación social. Es un elemento esencial dentro de la creación del vínculo materno, así como la creación del vínculo en pareja. También se asocia al desarrollo de la empatía y la autoconfianza. En estudios previos, las alteraciones en la oxitocina se han asociado a condiciones como el autismo, la ansiedad social y diversas disfunciones sexuales, así como una gran dificultad para establecer vínculos con otras personas. En el estudio presente, los neurocientíficos observaron la relación entre maltrato infantil y alteraciones en la oxitocina, lo que los llevó a estudiar con más detalle las estructuras cerebrales afectadas por estos cambios genéticos, llegando a la conclusión de que este fenómeno genético está reflejado en una disminución en el volumen del lóbulo parietal superior izquierdo en la red de atención dorsal, protagonista en la coordinación del movimiento ocular. Dichas conclusiones significan un avance importante en la explicación de las alteraciones neuropsicológicas que se observan en el autismo y los trastornos evitativos. El estudio también propone que ciertas regiones neocorticales del cerebro realizan un intento de reorganización durante la adolescencia, lo que podría sugerir una vía de oportunidad para tratar diversos trastornos emocionales y psiquiátricos que tienen como origen el maltrato infantil. Dicha conclusión abre la posibilidad de generar mejores tratamientos neuropsicológicos para establecer un panorama óptimo y adecuado para adolescentes y jóvenes adultos que sufrieron una infancia marcada por el maltrato. Este estudio podría ayudar a entender mejor la relación entre genética y neurobiología, llegando a establecer bases para tratamientos neurogenéticos y poder mejorar la calidad de vida de millones de personas que sufren de diversos trastornos neuropsiquiátricos. Además de ser una investigación que viene a reafirmar la estrecha relación entre biología y el ambiente social. Si te ha gustado el video, Un comentario de ustedes, chicos, ¿qué les pareció el video? Ambos han estado interesantes, doctora. Gracias. ¿Qué parte les pareció interesante? Por ¿Qué neuro- ejemplo, la Sí, oxitocina, por ejemplo, que cuando está alterada puede producir ciertos trastornos a largo plazo. así es. Gracias, Carolina. Recordemos un poquito lo que les acabo de decir en la clase, ¿no? Cuando nosotros tenemos una amenaza, como se mencionó en el video, inmediatamente mi cerebro va a actuar y se va a activar este eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ese es lo normal. Viene una amenaza y se activa el cortisol. Eso es lo correcto. Pero si yo tengo un estrés crónico, este feedback no va a trabajar adecuadamente
Y recordemos que la oxitocina, como lo ha mencionado su compañera Carolina, es una de los neurotransmisores que ayuda, una hormona, perdón, que ayuda a bajar los niveles de estrés. Y al estar alterados los niveles de oxitocina, también va a afectar nuestros problemas de salud mental. Incluso hay nuevos estudios que hablan de que más o menos ya se sabe a ciencia cierta que 14 problemas de salud mental están relacionados a temas genéticos. Entonces, como vuelvo a mencionar, no es solamente un tema de que un trauma en la niñez o problemas de violencia me va a afectar el ánimo, sino que hay cambios neurobiológicos que crónicamente pueden afectar e impactar en mi calidad de vida. Entonces, vuelvo a compartir la clase. Entonces, sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces vemos qué cosa es violencia familiar. Es todo acto de agresión que realiza un miembro de la familia contra otro miembro de la familia. Cuando hablamos de violencia contra la mujer es cualquier conducta o acción que basada en su condición de género de ser mujer causa algún tipo de daño o sufrimiento o muerte. Hay diferentes tipos de violencia. A veces la gente piensa, o hay mujeres que dicen en la consulta, no, pero doctor, doctora, mi esposo no me pega. Pero no solamente es una violencia física. También tenemos la violencia psicológica, me humilla, me pone apodos, me da mensajes invalidantes, o violencia sexual, porque a veces el varón dice, pero es mi esposa, debe satisfacer mis necesidades como si uno fuera un objeto. Entonces nos cosifican a las mujeres. O violencia económica, donde me restringen el gasto o me piden mis tarjetas. Entonces son tipos de violencia que deben ser denunciados. Entonces, algunos datos estadísticos tenemos que según el ENDES 2023, casi el 60% de mujeres alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, de los cuales el 49.3% ha sido violencia psicológica o verbal, el 27.2% violencia física, el 6.5% violencia sexual. Aquí les traigo algunos datos de lo que era el programa Aurora, que es el programa de prevención de violencia intrafamiliar, ahora llamado desde el año pasado el Programa Nacional Guarmiñán. No. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la tasa de feminicidios, cómo ha ido montando a lo largo de los años. Acá vemos los casos de característicos de feminicidio atendidos en el Programa Nacional Guarmiñán, que es el programa Aurora, como ya mencioné. Incluso ahí vemos hasta el 2026. Ahí vemos dónde ocurren, por ejemplo, más feminicidios. Ahí vemos, por ejemplo, en las regiones, entre el año 2025, año 2026. En el año 2026 y en 2025 vemos que más es en Lima, metropolitana. En segundo lugar, en 2025 tenemos Junín con 12 casos, seguido de Arequipa y Cusco. Entonces acá vemos estos datos. Si nosotros ingresamos a esta página, podemos ver estos datos, 42.365 casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer, en los CEM, que están dentro de las comisarías. La línea 100 es la línea que nosotros tenemos que llamar para denunciar. También hay el chat 100. Han habido 56 casos de tentativa de feminicidio. Tenemos 433 centros de emergencia mujer y de familia. Estos datos son importantes desde enero a marzo de este año. Acá vemos que los casos atendidos por violencia en mujeres, el 83.4% frente a un 16.6% de hombres. Recuerden que acá hay su registro, porque no todos los casos son denunciados. Acá tenemos las características, por ejemplo, a nivel del tipo de violencia. El 45.1% entre enero a marzo ha sido a predominio de la violencia psicológica, seguida de la física con un 37.4%, tercer lugar la sexual. Pero cuando lo desglosamos por el tema de edad, es importante ver este cuadro que deben estar visualizando y realmente es muy alarmante, porque si nosotros nos vamos a ver la etapa adolescente, vamos a ver que el tipo de violencia que prevalece en el adolescente de 12 a 17 años es la sexual. Entonces, si acabamos de ver estos videos donde se menciona las consecuencias de los traumas en la niñez, del maltrato, de violencia en la niñez,
cómo eso va a repercutir en el desarrollo del adolescente, del joven y el adulto. Entonces, ¿qué podemos decir de estos 3.146 adolescentes que han denunciado violencia sexual entre 12 a 17 años? Entonces, ¿qué podemos nosotros de repente esperar de estos adolescentes violentados? Entonces es importante que tomemos, más allá de que somos personal de salud, somos médicos, formamos parte de una sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos hacemos de la vista gorda, me da miedo, mejor no llamo a la línea 100 para denunciar porque si no me van a estar llamando, o estamos formando parte también de la solución. Y algo característico, a veces se piensa, que el agresor, la mayoría debe estar bajo efecto de alcohol, y ustedes pueden ver en el cuadro de abajo de la izquierda que no, que la mayoría está sobria, no bajo el efecto de una sustancia. Acá vemos en cuanto a las regiones, ¿no? Aquí vemos en cuanto al reporte estadístico de casos de violencia sexual atendidos en los centros de emergencia mujer de enero a marzo de este año. Entonces, miren esos gráficos de esas barras. De enero a marzo del 2026, el grupo etario en el que prevalece los casos de violencia sexual no es en el adulto, es en el adolescente, como voy a repetir. Entonces, tenemos que trabajar en la prevención. Aquí ya tenemos que trabajar en la recuperación, prevención terciaria, pero lo que queremos es evitar. Acá tenemos los casos, el ranking de casos de violencia sexual por departamento, en caso de mujeres y hombres. Entonces vemos que primero es Lima, seguido de Arequipa, seguido de Cusco, es decir, que en esas zonas donde tenemos que concentrar. No es que no vamos a ir a las zonas, pero tenemos que desplegar nuestros recursos más a estas zonas donde hay más casos de violencia sexual, por las implicancias y las consecuencias a nivel neurobiológico de esos adolescentes. En cuanto al vínculo de la persona agresora, vamos a ver que en la mayoría es desconocido. Segundo lugar, vemos el padrastro, el vecino, el tío, el rango de parentesco o el rango del vínculo que hay entre el agresor y la víctima. Y esa es un poco la legislación, porque legislación tenemos. Tenemos en la década del 90 la ley 26.260, el Código Penal también, tenemos la ley 30.364 en 2015, es la ley para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tenemos el 2019 la Política Nacional de Identidad de Género, el 2020 el Plan Estratégico Multisectorial de Equidad de Género. En 2020 se da este manual de operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, o llamada Aurora, que ahora ya saben que es Guarmiñán. Entonces, lineamientos tenemos. El tema es por qué no lo cumplimos, porque lamentablemente todavía hay deficiencias en el sistema. Hoy día en mi consulta he atendido a una paciente de 32 años que ya denunció a su expareja, padre de su hijo, por violencia psicológica y física en el año 2021, que no le han dado mayor seguimiento al caso, y el día 13 de abril ha sufrido abuso sexual por esta expareja. Y la paciente llega a consulta desmotivada, diciendo que el Estado no la protege, que no le creen, que le demoran en la consulta. Entonces, ¿qué podemos esperar si hay lineamientos, hay flujos, pero cuando la paciente acude a estas instituciones para recibir el apoyo y el seguimiento, pues lamentablemente no se cumple lo que dicen las guías y las normas? Entonces, en este marco que les he dado de cómo se originó este modelo de salud mental comunitario, recuerda, en la década del 50 se da esta reforma de la salud mental, el hito importante para nosotros es la Declaración de Caracas. A nivel del Perú, lo importante se da en el año 2012 con esta modificatoria de la Ley General de Salud, en la cual se garantiza el derecho irrestricto a las personas con problemas de salud mental, y de 2015 comienzan a crearse estos centros de salud mental comunitaria. Entonces, en este marco de la reforma de salud mental, cuando hablamos de salud mental comunitaria, tiene que ver este flujo. Recuerden los centros de salud mental comunitaria y podemos ver. El centro de salud mental comunitaria es como lo que va a direccionar, va a ser este enlace entre el primer nivel y los hospitales.
Ahora tenemos 305 centros de salud mental comunitaria. Entonces, ¿qué es la salud mental comunitaria? Consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida y de la salud mental de una comunidad mediante actividades integradas y planificadas de protección y promoción de la salud mental, de prevención de malestares y problemas psicosociales y de rehabilitación con la participación activa de mi comunidad. ¿Por qué es importante? Porque promueve cambios, porque la comunidad ya es un sujeto activo, ya no soy pasivo, sino me empodero y participo en la propia salud de mi población y va a permitir y fomentar el respeto y la participación de mi comunidad en los diferentes niveles. Esto responde al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, a que la carga de enfermedad de las enfermedades neuropsiquiátricas llega a un casi un 20% y que trabajar salud mental es abordar los distintos determinantes socioeconómicos que sabemos. En cuanto al modelo de salud mental comunitaria, se fundamenta en un enfoque de integrar la salud mental a la salud general, en un modelo centrado en la persona, familia y comunidad, en abordaje de los determinantes sociales, en una intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria, con participación activa de la comunidad, con un enfoque territorial y de redes. ¿Cuáles son los principios en los que se sustenta esta salud mental comunitaria? En los principios de continuidad y cuidados integrales, en el de la recuperación funcional. No es solamente que el paciente se recupere, sino que se reinserte a su mundo laboral, a su mundo de estudios, que hay una corresponsabilidad. O sea, no es solamente el profesional, sino la población que tenemos que trabajar para la mejora de nuestra propia salud, la participación comunitaria, a un principio de equidad, es decir, dar dependiendo las necesidades de solidaridad, de género, de interculturalidad y de lo que ya ustedes conocen, estos cuidados apropiados según curso de vida. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Las estrategias es fortalecimiento de un primer y segundo nivel de atención, de una acción intergubernamental articulada, comunicación en salud mental, investigación y alianzas en cooperación nacional e internacional. Es decir, ¿qué es lo que han hecho los otros países que ha resultado y que de repente podemos replicar en nuestro país? Fortalecer esta puerta de entrada al sistema, que los medios de comunicación pues informen adecuadamente luchando contra el estigma para un diagnóstico precoz. ¿Qué es trabajar a nivel individual este modelo de salud mental comunitaria? Promover el autocuidado de mi salud mental, buen sueño, y lo que es la higiene del sueño, actividades agradables, mejorar la confianza en uno mismo, tener un proyecto de vida, tener la capacidad de disfrutar la vida, postergar impulsos, es decir, yo tengo que racionalizar y regular mis emociones, no hacer lo que primero se me viene a la mente, acción creativa. A nivel familiar, que haya límites claros entre los miembros de la familia, que haya seguridad entre los miembros, que cada miembro se pueda desarrollar en cuanto a sus capacidades, que haya un liderazgo efectivo que promueva la comunicación. A nivel social, relaciones sociales que logren canalizar las potencialidades, instituciones y modelos de referencia, y que nuestra comunidad esté organizada de tal manera que propicie y facilite la participación comunitaria, que se fomente la inclusión, la equidad. Entonces, cuando hablamos del Plan Nacional de Salud Mental, nos basamos y nos sostenemos en el fortalecimiento de la capacidad rectora del MINSA, en la integración de la salud mental en la atención de salud. Recuerden este modelo biopsicosocial, en impulsar medidas de promoción y prevención, fomentando la participación ciudadana, reorientar los servicios de salud mental, garantizando el acceso y priorizando la intervención comunitaria. Cuando hablamos de promoción de la salud mental, ustedes ya han llevado la clase, ¿no? El concepto de salud mental es un concepto amplio porque es un proceso que se realiza con y para las personas que tiene que ver con las condiciones individuales, sociales y ambientales que van a permitir un óptimo desarrollo psicológico para lograr una salud mental positiva que redunde en una mejor calidad de vida. Esto ya lo han visto cuando se ha hablado de promoción de la salud. Ese es el modelo de abordaje y vamos a ver que dentro de los ejes temáticos, obviamente un eje temático importante es el de promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Cuando hablamos de los niveles de intervención, estos conceptos recuerden su Carta de Ottawa de promoción de la salud, es de conformar políticas públicas, es decir, tiene que haber una legislación que sustente.
crear ambientes de apoyo, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales. Yo no puedo promover la salud mental si yo no enseño en qué consiste la salud mental, qué es higiene de sueño, qué es autocuidado de la salud mental. Y reorientar los servicios de salud hacia un modelo comunitario, es un modelo preventivo promocional. Entonces, aquí les mencionaba antes, son temas que ustedes pueden desarrollar cuando ustedes estén en su serún y de repente dicen, a ver, en mi curso de vida de etapa de niño, ¿cuáles serían los cuidados esenciales? ¿Qué actividades podría desarrollar para fomentar la salud mental en la etapa niño? Vamos a ver que se puede promover habilidades sociales, pautas de crianza, la prevención del maltrato infantil, del abuso sexual, porque hemos visto que está alta la prevalencia en adolescentes. En cuanto a trabajos de prevención y atención de problemas de aprendizaje, de conducta, si dividimos la etapa de vida niño en un niño de 0 a 2 años, es importante promover las expresiones de cariño, fomentar en la familia una actitud de observación de cambios en cuanto al desarrollo psicomotor, a los hitos del desarrollo del niño, informar y educar a las madres y padres en temas de estimulación temprana, si vemos ya un niño, una niña de 3 a 5 años, promover prácticas de una crianza democrática basada en el buen trato, realizar actividades que fortalezcan la autoestima, la resiliencia, fomentar actividades lúdicas, porque es a través del juego que yo le voy enseñando el juicio moral, las reglas de vida a un niño. Si vamos ya a un niño mayor de entre 6 a 9 años, sensibilizar en la importancia de las relaciones con los pares, reglas de convivencia, no se hace lo que yo quiero, sino reglas de convivencia, promover relaciones de buen trato, difundir y sensibilizar sobre la importancia de los derechos del niño y de la niña, brindar oportunidades para el desarrollo de habilidades específicas. Cuando ya pasamos a la etapa adolescente, lo que se debe promover es promover valores, estilos de vida saludable, autoestima, asertividad, que tengan un proyecto de vida, la prevención en el uso de sustancias, prevención de embarazo precoz, prevención de suicidio, prevención de violencia. Si disgregamos el adolescente entre 10 a 14 años, sensibilizar a los padres sobre la importancia de que establezcan con sus hijos relaciones de apoyo, de aceptación, que se dé la comunicación asertiva, impulsar el planteamiento de reglas de convivencia, de actividades de uso libre, de tiempo libre, pero actividades, por ejemplo, deportivas, recreativas, trabajar temas de sexualidad, trabajar el tema de control de emociones. Recordemos, cuando ustedes han llevado la parte médica, que la parte de mi corteza prefrontal es la última en desarrollarse a partir de entre los 20 a 25 años. Quiere decir que el adolescente lo que primero termina de madurar es la parte de las emociones. Quizás por eso el adolescente, muchos son más impulsivos. Obviamente eso no va a justificar que yo actúe de una manera impulsiva porque eso va a depender de las reglas y del seguimiento y del trato de los padres hacia ellos. Entonces hay que irles enseñando a regular esas emociones. Si hablamos del adolescente de entre 15 y 19 años, impulsar la intervención de los adolescentes en espacios de participación ciudadana, educar a los adolescentes en resolución de conflictos, orientación vocacional, promover actitudes críticas respecto al buen trato, a cómo está mi convivencia, incentivar actividades saludables de uso de tiempo libre. Cuando ya pasamos a la etapa adulto, promover estilos de vida saludables, canales de participación social, prevención de violencia. El adulto, hombre o mujer de 20 a 39 años, promover el interés por asuntos públicos, incentivar actitudes de respeto hacia los patrones culturales, es decir, el buen trato. El adulto entre 40 y 59 años contribuye a la prevención de problemas de salud mental que pueden derivarse por problemas del trabajo, desempleo, trabajar el tema de la convivencia respetuosa, promover actitudes de respeto hacia las personas de otras generaciones, porque a veces se ve el maltrato hacia el adulto mayor, ¿no?, o el maltrato hacia el niño. Si hablamos también de la etapa adulto, seguimos acá, trabajar los aspectos relacionados a la convivencia en una comunidad, la práctica del buen trato en mi trabajo, también educar en el manejo de emociones, del estrés sobre todo. En la población económicamente activa que está sometida a un estrés constante y si nosotros no aprendemos a regular ese estrés, pues se puede convertir en un problema de salud mental. Cuando ya pasamos al adulto mayor, la promoción de estilos recreativos, de redes de apoyo,
prevención y de depresión. Recuerda que muchos se jubilan y si el soporte familiar no es un soporte adecuado, pues ellos comienzan a sentirse invalidados, relegados. Si a eso se le suma de repente problemas de salud física y comienzan a tener de repente algún problema de hipoacusia, pues de repente ya no les hablan, entonces el paciente se puede ir aislando, el adulto mayor, y eso puede ser un riesgo para problemas de depresión, ahí hasta hacer tamizajes de problemas de demencia. Promover en la familia actitudes favorables, de respeto, lo valiosa que es la sabiduría del adulto mayor, promover en las personas más jóvenes relaciones de respeto, de ayuda hacia el adulto mayor, contribuir al mantenimiento de su actividad laboral. Es decir, estará jubilado, pero puede hacer alguna actividad en casa. Promover actividades grupales, por eso hay clubes del adulto mayor. Hay, por ejemplo, clases de tai chi en las municipalidades, en el centro, en los centros de salud también hay clubes de adulto mayor. A nivel de la familia y la comunidad, ¿qué actividades se pueden hacer? Pueden hacer ustedes actividades de salud mental, de generación de entornos saludables, sesiones educativas, campañas del buen trato, desarrollar redes sociales de apoyo, o sea, tener mi directorio de actores sociales, desarrollo de organizaciones grupales de ayuda, autoayuda, intervención en crisis y desastres, o sea, tengo mi sistema de vigilancia comunal, tengo mi listado de actores sociales. ¿Qué haría en caso de un desastre? ¿Estamos preparados como comunidad? Entonces acá vemos un poco la normativa. Esto es lo que les mencioné en el 2012, que se da la modificatoria de la ley, ¿no? 26842. Entonces, en la ley 29889 se modifica el artículo 11, en el cual dice que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación. Por lo tanto, el Estado debe garantizar la disponibilidad de programas y servicios para la atención de salud mental en número suficiente en todo el territorio y el acceso a prestaciones de salud mental. Esto marca un hito importante, se da el reglamento y por eso es que el 2015 nacen estos centros de salud mental comunitaria. Entonces ahí vemos que al 2026 tenemos 305 centros de salud mental comunitario y tenemos que es como es un establecimiento 1-3 especializado, que es como el nexo entre el primer nivel y el especializado. Tenemos 94 hogares protegidos, es decir, para donde viven pacientes con trastornos mentales graves, pero funcionales. 52 hospitales con servicios de salud mental. Ustedes de repente han ido a hospitales, no todos tienen, deberíamos tener un área de emergencia para pacientes con problemas de salud mental, pero no hay, pero cada vez hay más y ahora tenemos 52 hospitales donde ya hay un servicio de salud mental y para hospitalización. Acá tenemos algunas, tienen ahí unos enlaces donde yo puedo saber dónde hay los centros de salud mental comunitario para orientar. Es importante esta línea 113. La línea 113, opción 5, yo puedo llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y me pueden dar primeros auxilios psicológicos si yo tengo un problema de salud mental hasta que de repente es atendido. Esta es la ley que ya se mencionó, esta ley de nosotros de salud mental 30.947 del año 2009, que se fundamenta en los principios de accesibilidad, calidad, cobertura universal, equidad, interculturalidad, confidencialidad, que fundamenta las acciones de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales. Los enfoques de esta ley son enfoques de discapacidad, enfoque multisectorial y por ciclo de vida. Y las prioridades, obviamente, es el cuidado de salud mental en poblaciones vulnerables, es decir, niños, gestantes, discapacitados, adulto mayor. Y esta ley de salud mental lo que quiere es que se fomente cada vez más la implementación de este modelo de atención mental comunitaria. Entonces acá vemos, ya estamos terminando, acá vemos en el artículo 21, el modelo de atención comunitaria tiene algunas características que se debe implementar continuamente según las necesidades, que se debe satisfacer las necesidades de una población, que debe promover la participación de la comunidad organizada, que promueve la recuperación total, la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. ¿Cuáles son las prioridades en salud mental? El cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables, como ya lo mencioné, primera infancia, adolescencia, mujeres, adultos mayores, ya con enfoque de derechos humanos, equidad de género, interculturalidad, inclusión social, que garantice el desarrollo saludable y una mejor calidad de vida. Implementación de servicios de atención de salud mental comunitaria. ¿Cuáles son las condiciones de la atención en salud mental, no? Que debe realizarse en el primer nivel de atención,
este modelo de salud mental, sobre todo implementado con un abordaje comunitario, interdisciplinario, que se debe realizar preferentemente de manera ambulatoria, salvo casos de emergencia, pero debe ser de corta estancia la hospitalización, porque lo que se quiere es que se recupere dentro de un entorno familiar, comunitario y social. Se debe respetar el carácter excepcional del internamiento, hospitalización. La atención especializada debe incluir todas las áreas, ¿no? Desde el diagnóstico, el tratamiento. Acá vemos qué es promoción de la salud mental, cuáles son las acciones. Obviamente la promoción de la salud mental corresponde al Estado, la promoción de la salud mental. Y para eso se debe favorecer las prácticas de conductas y la creación de entornos saludables, el incremento de los conocimientos, es decir, conocer más sobre el problema de salud mental, capacitar al personal, fortalecer en cuanto a la identidad, autoestima de las personas, favorecer espacios de participación ciudadana. Dentro de las acciones de promoción de la salud mental, tenemos que se imparten en todas las etapas de vida, como ya se mencionó, y que el Ministerio de Salud se debe encargar del seguimiento y la evaluación de las acciones de promoción y medir el impacto de estas acciones, ¿no? Cuando hablamos de prevención, que se van a formular sobre la base de evidencias epidemiológicas de estudios, se debe enfatizar primero en identificar y monitorear los factores de riesgo para evitar la existencia de problemas psicosociales, identificar grupos de riesgo, la detección temprana, como ya lo mencioné, realizar actividades de eliminación de estigma y discriminación y fomentar el acceso y la información oportuna sobre programas y servicios que beneficien la salud mental. Entonces acá vemos que el reglamento se da en el 2020, en el cual se debe crear el Consejo Nacional de Salud Mental, que permita esta reforma de salud mental sustentada en el modelo de atención comunitaria, donde hay cuidados de atención de salud mental por curso de vida y donde el enfoque es eminentemente promocional y preventivo en distintos contextos. Este Consejo Nacional de Salud Mental lo preside, ¿no? El ministro de Salud, pero participan otros ministerios. Recuerden que cuando hablamos de salud no solamente es el Ministerio de Salud. Si hablamos de los determinantes sociales, entonces quiere decir que también interviene el ministro de Educación, de Trabajo, de Justicia, de Cultura, del Interior. Entonces, esta reforma de atención de salud mental comprende que el modelo debe reemplazar progresivamente, o sea, se debe ir cambiando, como ya se mencionó, del modelo centrado en la atención hospitalaria a un modelo centrado en la comunidad, donde haya complementariedad de saberes, es decir, no todo es el psicólogo, no todo es el psiquiatra, sino todos los otros profesionales que van a colaborar desde su perspectiva para la mejora del paciente, que todo el personal de salud, ¿no? Debe estar involucrado en este cuidado y en la atención de salud mental, que el escenario comunitario va a ser el eje de formación profesional, la generación de conocimientos. Por eso que los psiquiatras que nos formamos, rotamos también por establecimientos de primer nivel, ¿no? Que debemos integrar los enfoques de derechos humanos, de recuperación, de discapacidad, de interculturalidad, de enfoque de género, y que los servicios ambulatorios de salud mental se deben realizar preferentemente, como ya se mencionó, en el ámbito comunitario y esto se sustenta en más centros de salud mental comunitarios. Finalmente, chicos, si bien es cierto, es muy amplio y han quedado muchos conceptos, probablemente, pero hemos querido resaltar entonces que la salud mental es el desarrollo de nuestras capacidades que van a permitir afrontar los desafíos del día a día y de esta manera contribuir al funcionamiento de nuestra sociedad. En síntesis, es sentirme bien conmigo mismo y con los demás. Que trabajar salud mental es importante, evaluar salud mental es importante porque es parte del concepto de salud. Que hemos ido pasando de este modelo nosocomial hospitalario a un modelo comunitario, interdisciplinario, multidisciplinario, que fomente la participación comunitaria con enfoque sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Se han podido ver que ustedes pueden desarrollar algunas actividades de promoción de la salud mental en algunos, bueno, en algunos no, en todos los cursos de vida que hemos visto, cómo hemos ido evolucionando en este modelo de salud mental y las estadísticas, ¿no? Que yo creo que es importante que esto queden con la idea de que, por ejemplo, el tema de violencia es un tema que nos involucra a todos, más allá de ser médicos. Vemos, yo siempre me quedo con este dato alarmante, preocupante, aterrador, de que el primer tipo de violencia entre el 12 y 17 años es la violencia sexual
y con los videos hemos visto las consecuencias neurobiológicas, entonces tenemos mucho por trabajar, es muy complejo, tiene que ver con muchos determinantes sociales, pero cada granito de arena que podamos poner nosotros, yo creo que eso va a ayudar a tener una comunidad más saludable, pero primero tenemos que cuidar nuestra salud mental, así que les sugiero, chicos, así como ustedes pueden orientar y decirle a su paciente acuda, que se haga un chequeo preventivo, también, ¿no? Es importante ir a un psicólogo y ver cómo mejoramos como seres humanos, porque el mejorar también nos va a permitir ser mejores profesionales. Entonces les deseo éxitos, chicos, espero que haya quedado estos conceptos claros, que los haya sensibilizado en los temas de salud mental, sea la especialidad que tengamos, la importancia del diagnóstico precoz para tratar lo más tempranamente posible si identificamos un problema de salud mental. Gracias, chicos, por escucharme. Y ahí ya le pasé al delegado la clase del día de hoy. Cuídense. Gracias, Carolina. Cuídense mucho, chicos, a cuidar su salud mental. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, cuídense. doctora. Gracias a Hasta ustedes, luego, cuídense. doctora. Gracias. Gracias, hasta luego.